En una bulliciosa tarde de primavera en la Ciudad de México, Valeria, una mujer de 28 años, se encontraba en el corazón del Parque Chapultepec, disfrutando de un momento de tranquilidad después de una semana agotadora. Era profesora de artes y anhelaba un respiro en medio del caos citadino. Sin embargo, el sonido de risas y charlas se desvaneció cuando un grito desgarrador resonó a su lado. Era un niño, no mayor de 5 años, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. El pequeño, con ojos grandes y asustados, hablaba en un italiano entrecortado. Valeria se acercó a él, usando sus conocimientos de idiomas para calmarlo. «No te preocupes, pequeño. Estoy aquí para ayudarte a encontrar a tu papá», le prometió. Mientras tanto, la vida en el parque continuaba, ajena al drama que se desarrollaba a pocos pasos. De repente, 3 hombres bien vestidos se acercaron. Su porte y actitud dejaban claro que no estaban allí por casualidad. El niño, al verlos, corrió hacia ellos y se lanzó a los brazos de un hombre imponente, Alessandro Russo, conocido en los círculos oscuros de la ciudad como el jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda al captar la mirada intensa de Alessandro, pero él, en un giro inesperado, le agradeció con un gesto amable. «Gracias por cuidar de mi hijo. ¿Hablas italiano?». A medida que Alessandro hablaba, Valeria se dio cuenta de que había más en él de lo que la fama sugería. Su mirada, aunque dura, revelaba una vulnerabilidad que la intrigaba. Sin embargo, el peligro que representaba era innegable. Cuando Alessandro le ofreció un trabajo como tutora de Luca, con un salario tentador de $25,000 al mes, Valeria se encontró en una encrucijada. Aceptar significaba adentrarse en un mundo que había jurado evitar, pero las necesidades económicas siempre pesaban en su mente. Mientras reflexionaba sobre la oferta, recordó las historias de traiciones y vidas destruidas que había oído sobre el crimen organizado. Aún así, su deseo de ayudar a Luca y su creciente interés por Alessandro la empujaron a investigar más sobre él. Después de una semana de dudas, decidió aceptar el trabajo, estableciendo la condición de mantenerse alejada de cualquier actividad ilegal. Los días se convirtieron en semanas, y Valeria se sumergió en su nuevo rol. La conexión con Luca se fortaleció. Su risa iluminaba los días más oscuros. A través de los ojos del niño, Valeria comenzó a ver un lado diferente de Alessandro, uno que se manifestaba cuando estaba con su hijo. Era un padre cariñoso, y poco a poco, aquel hombre temido empezaba a despojarse de su armadura. Sin embargo, el conflicto interno crecía. Valeria se sentía atraída por Alessandro, pero su papel como tutora y su conciencia moral le recordaban constantemente que estaba involucrada con un criminal. La tensión aumentaba cuando él le ofrecía acceso a un estudio de arte privado, un gesto que revelaba su lado más sensible. Ella podía ver la lucha en sus ojos, una lucha que reflejaba la suya propia. Un día, mientras pintaban juntos, Alessandro la miró de una manera que hizo que su corazón se acelerara. «A veces, el objetivo correcto puede parecer el equivocado», murmuró, refiriéndose a su vida. Valeria sintió que cada palabra era un susurro de un futuro incierto. Podría haber más en su relación que una simple colaboración por el bienestar de Luca. La vida de Valeria se complicaba. Tenía que equilibrar su trabajo, sus sentimientos por Alessandro y su responsabilidad hacia Luca. Cada decisión pesaba enormemente en su alma, pero en el fondo sabía que había algo poderoso entre ellos, una conexión que desafiaba todas las convenciones y que, tal vez, podría encontrar un camino hacia la redención, incluso en un mundo como el de Alessandro. If you want to discover more stories like this one, subscribe to the channel and hit the notification bell. Con el tiempo, Valeria se dio cuenta de que su camino estaba entrelazado con el de Alessandro, de maneras que nunca podría haber imaginado. Las sombras de su mundo criminal empezaron a amenazar su paz, y Valeria se vio atrapada en un torbellino. Un operativo policial llevó a la captura de miembros de la organización de Alessandro, y en medio de la confusión, ella fue tomada como rehén. Objetivo errado, mujer correcta. Escuchó a Alessandro gritar mientras intentaba rescatarla. En ese momento, Valeria entendió que su vida había dado un giro irrevocable. La pregunta ya no era si podía amar a un hombre como él, sino si podía sobrevivir en un mundo donde el amor y el peligro coexistían. Valeria se encontró en una habitación oscura, su corazón latiendo con fuerza mientras la adrenalina inundaba su cuerpo. Las paredes estaban frías y húmedas,
y el eco de pasos resonaba en el pasillo. Recordó las palabras de Alessandro. Objetivo errado, mujer correcta. Esa frase la perseguía, resonando en su mente como un mantra de desesperación y esperanza. Mientras tanto, Alessandro, furioso y decidido, estaba en medio de una tormenta. Su mundo, que siempre había sido un juego de sombras y engaños, se encontraba al borde del colapso. Sabía que Valeria no era solo una tutora para Luca. Ella había traído luz a su vida oscura, y perderla no era una opción. Con cada segundo que pasaba, su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando un plan para rescatarla. El operativo había sido una trampa, un intento de la policía de desmantelar su organización. Pero al tomar a Valeria, los agentes no solo habían capturado a una pieza del rompecabezas, sino que habían tocado el corazón de un hombre que había estado dispuesto a proteger todo lo que amaba, incluso a costa de su propia seguridad. En la habitación, Valeria luchaba contra el miedo. Recordaba los momentos compartidos con Alessandro, las risas de Luca, y cómo poco a poco había comenzado a ver más allá de la fachada de un criminal. Se dio cuenta de que, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, había un hombre con sueños y vulnerabilidades. Sin embargo, ahora estaba atrapada en una red de intrigas que la superaba. De repente, la puerta se abrió y entró un hombre corpulento, con una mirada fría que helaba la sangre. «Eres un peón en este juego, Valeria», dijo con desdén. «Tu vida no tiene valor para ellos, pero para Alessandro, eso es otra historia». Valeria sintió que el aire se le cortaba en la garganta. ¿Qué quería decir con eso? Alessandro, por su parte, había reunido a sus hombres más leales. Sabía que los rescates eran peligrosos, pero también sabía que la vida de Valeria estaba en juego. «No quiero que usen armas», ordenó, su voz baja pero firme. «La única manera de sacarla de allí es a través de la astucia. Nos infiltraremos en su base y traeremos a Valeria de vuelta». Mientras tanto, Valeria ideaba un plan de escape. A pesar de la situación, había algo en su interior que no la dejaba rendirse. Recordó las lecciones de Alessandro sobre la observación y la estrategia. Con determinación, empezó a buscar una forma de liberarse, utilizando todo lo que había aprendido en ese tiempo junto a él. El tiempo pasaba lentamente. Cada minuto que transcurría la acercaba más a la desesperación, pero también a la resolución. Había llegado a comprender que su vida, aunque llena de riesgos, había adquirido un nuevo significado al lado de Alessandro y Luca. No podía permitir que todo terminara así. Finalmente, Alessandro y su equipo llegaron a la ubicación, donde Valeria estaba retenida. Con movimientos precisos y silenciosos, comenzaron a desmantelar la seguridad del lugar. La tensión era palpable, pero la convicción de Alessandro era aún más fuerte. Sabía que tenía que actuar rápido. Al entrar en la habitación donde Valeria estaba atrapada, Alessandro sintió que el mundo se detenía. La vio, frágil pero decidida, y el amor que sentía por ella se intensificó. «Valeria», murmuró, «estoy aquí». Sus ojos se encontraron, y en ese instante, todo el caos exterior desapareció. Ella era su objetivo y nada lo detendría. Valeria corrió hacia él, encontrando en su abrazo una mezcla de alivio y temor. «¿Estás bien?», preguntó Alessandro, su voz temblando levemente. «Ahora que estás aquí, todo estará bien», respondió ella, sintiendo la fuerza de su conexión. Sabía que la vida seguiría siendo complicada, pero juntos podían enfrentarlo. Sin embargo, el peligro aún no había pasado. Mientras intentaban escapar, las luces comenzaron a parpadear y sirenas resonaron en la distancia. El operativo no había terminado. Valeria miró a Alessandro, sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y no solo porque habían sobrevivido a una crisis, sino porque la verdad de su relación estaba a punto de ser revelada en medio del caos. El sonido de las sirenas se acercaba rápidamente, mezclándose con el palpitar acelerado de los corazones de Alessandro y Valeria. Mientras ella se aferraba a él, Alessandro sabía que debían actuar con rapidez. Sin perder tiempo, tomó su mano y comenzaron a moverse, esquivando los cuerpos de los hombres de seguridad que habían caído en el suelo durante el tiroteo inicial. La adrenalina corría por sus venas mientras se adentraban en un pasillo oscuro, iluminado solo por la luz tenue de las salidas de emergencia. «¿Dónde están Luca y los demás?», preguntó Valeria, su voz impregnada de preocupación. Alessandro no podía permitir que el miedo la dominara, así que, con una mirada firme, le respondió: «Están a salvo. Mi equipo se encargó de ellos. Ahora debemos salir de aquí». Mientras avanzaban, Alessandro sentía la presión del tiempo. Las autoridades estaban cerca.
y cualquier error podría costarles la libertad, o incluso la vida. De repente, un estruendo resonó detrás de ellos, y Alessandro se giró instintivamente, preparado para enfrentarse a cualquier amenaza. Pero lo que vio fue a uno de sus hombres, Marco, corriendo hacia ellos con una expresión de pánico en el rostro. «¡Alessandro! El camino de salida está bloqueado. Necesitamos una nueva ruta», gritó Marco jadeando. Alessandro sintió que el peso de la situación se intensificaba. Sin perder la calma, evaluó la situación. Había una ventana al final del pasillo, posiblemente su única salida. «¡Por aquí!», ordenó, guiando a Valeria y a Marco hacia la ventana. Con una fuerza sorprendente, empujó la ventana, rompiendo el cristal. Valeria se asomó y vio el callejón oscuro que se extendía hacia la libertad. «Es nuestra única opción», dijo, mirando a Alessandro con determinación. Él asintió, y en un movimiento rápido, ayudó a Valeria a salir primero, seguido por Marco. Justo cuando Alessandro iba a saltar, un disparo resonó detrás de él. En un instante, su instinto de protección se activó, y se volvió para cubrir a Pinto Sand. Valeria, quien había estado a punto de salir. El tiro había sido certero, pero Alessandro estaba decidido a no dejar que nada le pasara a Valeria. «¡Corre! ¡Ahora!», le gritó, mientras se giraba para enfrentar al tirador. Valeria dudó, pero la mirada de Alessandro la obligó a seguir adelante. Saltó al callejón y se giró, viendo cómo Alessandro se deshacía de su atacante con una rapidez letal. Su corazón se detuvo al ver la violencia que Alessandro podía desplegar, pero sabía que era su mundo, y que esa era la realidad a la que estaba atada. Una vez que Alessandro se unió a ellos en el callejón, corrieron por la calle, buscando refugio. El aire frío de la noche era un alivio momentáneo frente al caos que acababan de dejar atrás. «¿A dónde vamos?», preguntó Valeria, su respiración todavía entrecortada. «Tengo un lugar seguro», respondió Alessandro, apretando la mano de Valeria con fuerza. «Pero necesitamos mantenernos juntos. No podemos separarnos». Mientras corrían, Valeria no podía evitar pensar en Luca. ¿Estaría realmente a salvo? ¿Y qué pasaría con ellos después de esta noche? La incertidumbre la invadía, pero el determinante abrazo de Alessandro le daba una chispa de esperanza. Finalmente, llegaron a un edificio antiguo, que parecía abandonado. Alessandro empujó la puerta y entraron. El interior era oscuro y polvoriento, pero había un pequeño cuarto en la parte trasera que parecía más seguro. «Aquí es», dijo Alessandro, cerrando la puerta tras ellos. Se volvió hacia Valeria, y por un momento, el caos del mundo exterior desapareció, dejando solo el brillo de sus ojos. «Debemos hablar», dijo Alessandro, su voz ahora más suave. Valeria lo miró, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «¿Sobre qué?», preguntó, sin poder evitar la vulnerabilidad en su tono. «Sobre nosotros, sobre lo que esto significa», respondió él, acercándose lentamente. Valeria sabía que debían enfrentar la verdad que habían estado evitando. La vida que llevaban era peligrosa, pero su conexión era innegable. «Lo que hemos vivido hoy nos ha cambiado», dijo ella, sintiendo el peso de su propia declaración. «No sé si podemos seguir así, Alessandro». Él la miró, una mezcla de comprensión y desesperación en su rostro. «No quiero que esto termine, Valeria. Eres más que solo un objetivo para mí. Te necesito, y no solo para cuidar de Luca». Valeria sintió que su corazón se abría, pero también sabía que el camino por delante sería complicado. «Y yo a ti, pero debemos encontrar una manera de salir de este mundo, de ser libres». Alessandro asintió, y por primera vez, ambos sintieron que podían construir un futuro, pero solo si eran capaces de desmantelar el pasado que los perseguía. Tenían que luchar no solo por su amor, sino también por la vida de Luca y por la oportunidad de un nuevo comienzo. En ese momento, decidieron que estarían juntos en esta lucha, sin importar lo que el destino les deparara. La atmósfera en la habitación se tornó densa y cargada de tensión. Valeria sabía que las palabras que intercambiaban eran más que simples promesas. Eran un pacto tácito entre dos almas atrapadas en un mundo oscuro. «¿Cómo podemos desmantelar esto, Alessandro? ¿La mafia no se detiene por amor?», preguntó, su voz temblando levemente. Alessandro se acercó aún más, sus ojos fijos en los de ella. «Conocemos a las personas adecuadas, pero necesitamos un plan. Si desmantelamos la operación desde dentro, podremos salir. Y tú, Valeria, eres clave para eso». Su declaración la tomó por sorpresa. «¿Yo? ¿Qué puedo hacer yo en este mundo? Soy solo una tutora. Valeria, tú eres más que eso».
Tienes la inteligencia y la habilidad para entender lo que está en juego. Además, has demostrado que puedes ganarte la confianza de Luca, lo que te da acceso a lugares que yo no puedo alcanzar. Mientras hablaban, una idea comenzó a formarse en la mente de Valeria. La conexión que había desarrollado con Luca no solo era emocional, era estratégica. Podría intentar acercarme a otros niños, a sus familias. Tal vez pueda descubrir información sobre sus padres, sobre las operaciones que están llevando a cabo. Alessandro sonrió, un destello de admiración en sus ojos. Exactamente, pero debemos ser cautelosos. Nadie puede sospechar de nosotros. Si hay un atisbo de traición, no solo perderemos nuestra libertad, sino que pondremos en peligro a Luca. Valeria asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Entiendo. Pero antes de cualquier cosa necesitamos asegurarnos de que Luca esté a salvo. No puedo arriesgar su vida por nada. La determinación en su voz resonó en Alessandro, quien tomó su mano, buscando transmitirle confianza. Esa es la prioridad. De hecho, tengo algunos contactos que nos pueden ayudar a establecer medidas de seguridad. Mientras trabajamos en el plan, debemos asegurarnos de que Luca permanezca protegido. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza peligrosa. Valeria se convirtió en parte del entorno de la mafia, asistiendo a eventos donde se encontraban las familias más influyentes. Su relación con Luca floreció, y poco a poco comenzó a hacerse amiga de otros niños. Cada conversación, cada sonrisa, era una oportunidad para obtener información. Sin embargo, la tensión aumentaba. Alessandro enfrentaba presiones cada vez más intensas de otros miembros de la mafia, que no estaban contentos con la forma en que él estaba manejando su vida personal. «No puedes dejar que una mujer entre en tus decisiones, Alessandro», le decían, y él se mantenía firme, defendiendo su conexión con Valeria. Una noche, mientras Valeria jugaba con Luca en el parque, recibió un mensaje de Alessandro. «Necesito verte. Hay un problema». Su corazón se aceleró. ¿Qué podría estar sucediendo? Se encontraron en un lugar apartado, y Alessandro lucía más preocupado que nunca. «Han comenzado a sospechar de mí. Si no actuamos pronto, podríamos perderlo todo». Valeria sintió un nudo en el estómago. «¿Qué propones?» «Un golpe. Necesitamos hacer que parezca que estamos cediendo a las demandas de la mafia. Pero en realidad es una distracción. Mientras ellos estén ocupados, podremos ejecutar nuestro plan. Pero eso es arriesgado», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Podríamos perder, incluso a Luca. Lo sé, pero es nuestra única oportunidad». En ese momento, Valeria comprendió que su vida había cambiado para siempre. No solo se había enamorado de un hombre peligroso, sino que también se había convertido en parte de un juego mortal. Con un profundo suspiro, asintió. «Hagámoslo, por Luca». Ambos sabían que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero estaban decididos a luchar por su futuro. Con cada paso que daban, se adentraban más en el oscuro laberinto del crimen, arriesgando todo por la posibilidad de una vida diferente. La lucha apenas comenzaba. Valeria y Alessandro se sentaron en un pequeño café del barrio, rodeados de murmullos y el aroma del café recién hecho. La tensión en el aire era palpable. Valeria sabía que cada palabra que Alessandro pronunciara podría cambiar el rumbo de sus vidas. «Necesitamos reunir a unos hombres de confianza», dijo él, mirando por encima del hombro como si temiera ser escuchado. «No podemos hacer esto solos». Valeria asintió. Su mente corría tratando de hilar todos los cabos sueltos. «¿Quiénes?», preguntó, consciente de que cada elección que hicieran podría tener repercusiones devastadoras. «Algunos de mis hombres más leales, gente que no se dejará influir por lo que diga la mafia, pero también necesitamos a alguien dentro de su círculo, alguien que pueda proporcionar información». Alessandro hizo una pausa. Su mirada se volvió intensa. «Sé que tienes amigos en el sector. Quizás puedas ayudarme a encontrar a alguien». El corazón de Valeria latía con fuerza. Sabía que la red de Alessandro era peligrosa, pero también sabía que tenía habilidades que podrían ser útiles. Podría hablar con Marco. Él tiene conexiones, pero no puedo garantizar que quiera involucrarse en esto. «Es un riesgo que debemos correr», respondió Alessandro. «Si logramos que Marco nos ayude, tendremos una ventaja, pero necesitamos actuar rápido». La noche siguiente, Valeria se reunió con Marco en un bar que solían frecuentar. La atmósfera era tensa. Cada sorbo de su bebida era un recordatorio del peligro que acechaba. «No sé si deberías involucrarte en esto, Valeria», dijo Marco en un tono bajo. «Lo que Alessandro está planeando es arriesgado,
La mafia no perdona. Lo sé, respondió ella, sintiendo el peso de su decisión. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Luca merece una vida mejor que esta. Marco la miró fijamente, evaluando sus palabras. Está bien, dijo. Finalmente. Te ayudaré, pero te advierto. Si esto sale mal, no habrá vuelta atrás. Con la ayuda de Marco, comenzaron a planear. Se reunieron en secreto, trazando un mapa de las conexiones de Alessandro y de los posibles puntos débiles de la mafia. Valeria se sentía más involucrada que nunca, pero también más asustada. Cada día que pasaba, el riesgo aumentaba, y la presión de proteger a Luca la mantenía despierta por las noches. Al mismo tiempo, Alessandro comenzó a notar cambios en su entorno. La incertidumbre crecía entre sus hombres, y la mafia se volvía más agresiva. Su hermano, Matteo, se mostraba cada vez más escéptico respecto a su relación con Valeria. «No puedes dejar que una mujer te debilite, Alessandro», le decía frecuentemente. «Esto no es un juego». Sin embargo, Alessandro no podía ignorar lo que sentía por ella. La conexión que habían forjado era innegable. En sus momentos a solas, él veía en Valeria no solo a la madre de su hijo, sino a una aliada, alguien dispuesta a arriesgarlo todo por el bien de la familia. Una noche, mientras revisaban los planes en el taller de arte que Alessandro había puesto a disposición de Valeria, ella lo miró a los ojos y dijo: «No puedo seguir con esto si no me dices la verdad. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar por nosotros?» Alessandro tomó un profundo suspiro. «Lo haría todo, Valeria, pero debo protegerte. Si esto sale mal, no solo perderemos nuestra libertad, sino también a Luca». Con la determinación en sus ojos, Valeria contestó: «No tengo miedo. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Por Luca y por un futuro mejor». La noche del golpe se acercaba. Mientras el reloj avanzaba, Valeria y Alessandro se preparaban para la confrontación. Sabían que estaban a punto de entrar en un juego mortal, pero estaban decididos a luchar por el futuro que tanto deseaban. La vida que habían imaginado, lejos de la oscuridad de la mafia, estaba al alcance de sus manos, pero el precio por ello podría ser más alto de lo que estaban dispuestos a pagar. La noche del golpe llegó con una tensión palpable en el aire. Valeria y Alessandro habían revisado los planes una y otra vez, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. La operación era arriesgada, un intercambio de dinero que podría cambiar el rumbo de la mafia en Nueva York, pero también era su oportunidad para salir de ese mundo oscuro que los atrapaba. Con Luca dormido en su habitación, se sintieron más libres, pero también más vulnerables. Mientras se preparaban, Valeria no pudo evitar recordar su vida antes de conocer a Alessandro. Los días sencillos, las preocupaciones del trabajo y la libertad de tomar decisiones sin miedo. Pero ahora, su vida estaba entrelazada con la de un hombre poderoso y peligroso. Sin embargo, el amor que sentía por él y la urgencia de proteger a Luca la impulsaban a seguir adelante. Alessandro se acercó a ella, su mirada intensa. «Recuerda lo que hablamos. Si algo sale mal, debes salir de ahí. Con Luca, no quiero que te arriesgues», le advirtió, su voz un susurro grave. Valeria asintió, sabiendo que su seguridad era primordial, pero la determinación en su corazón era más fuerte que el miedo. A medida que se acercaba la hora del encuentro, el ambiente se tornó cada vez más tenso. La mafia rival había aumentado su agresividad y había rumores de traiciones dentro de las propias filas de Alessandro. La lealtad era un bien escaso y la desconfianza se palpaba en el aire. Valeria, aunque nerviosa, se sintió fuerte al lado de Alessandro. Habían compartido tanto, y eso les daba poder. El lugar del intercambio era un almacén abandonado en el puerto, un sitio que Alessandro había elegido por su discreción. Mientras se acercaban, Valeria notó la mirada de Alessandro, que parecía escanear cada rincón en busca de una amenaza. El corazón le latía con fuerza, pero su mente estaba clara. No, se detendría ahora. Al entrar al almacén, la atmósfera cambió drásticamente. Hombres de la mafia rival aguardaban, y la tensión se volvió palpable. Valeria se mantuvo cerca de Alessandro, observando cada movimiento. Los hombres se saludaron de forma tensa, y la negociación comenzó. Pero de repente, un crujido resonó en el fondo del almacén. Todos los presentes se giraron, y la escena se tornó caótica. De la oscuridad, un grupo armado irrumpió, disparando sin previo aviso. La confusión reinó en el lugar. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Con reflejos rápidos, Alessandro la agarró de la mano y la arrastró hacia una esquina.
«Luca está en casa. Debemos salir de aquí», gritó, su voz llena de urgencia y miedo. Mientras las balas zumbaban a su alrededor, Valeria sabía que debían actuar rápido. «Por aquí», indicó, conduciéndolo hacia una salida de emergencia que había visto en su primera visita al almacén. Alessandro, consciente del peligro, la siguió, pero en su camino, uno de los hombres de la mafia rival se interpuso en su camino. Con un movimiento rápido, Alessandro se enfrentó a él, pero Valeria no podía quedarse de brazos cruzados. Recordando las lecciones de autodefensa que había aprendido, se lanzó hacia el hombre, sorprendiendo a todos con su valentía. Logró desarmarlo, pero no sin costo. Un disparo resonó y ella sintió un ardor en su brazo. «Valeria», gritó Alessandro, pero ella lo empujó hacia la salida. «No te detengas. Luca». La adrenalina corría por sus venas mientras corrían hacia la libertad, el sonido de disparos resonando a sus espaldas. Finalmente, lograron salir del almacén y con el corazón en la garganta, corrieron hacia el coche de Alessandro, que había estado esperando en la oscuridad. Una vez dentro, Alessandro aceleró y Valeria se sintió aliviada al ver que estaban a salvo, pero el dolor de su herida comenzó a intensificarse. «¿Estás bien?», preguntó Alessandro, su voz entrecortada por la angustia. Ella asintió, aunque sabía que la situación era grave. «Debemos llegar a casa, a Luca», respondió, su mente centrada en la seguridad de su hijo. Mientras se alejaban del caos, Valeria comprendió que su vida había cambiado para siempre. No solo estaban huyendo de la mafia, sino que también habían cruzado una línea que no podían deshacer. Pero, a pesar del peligro, había encontrado su propósito: proteger a Minnie, Luca y a Alessandro, luchar por un futuro lejos de la oscuridad. Y mientras el coche se deslizaba por las calles de Nueva York, Valeria sabía que la batalla apenas comenzaba. Alessandro aceleró, y el sonido del motor resonó en la noche, mientras Valeria presionaba su brazo herido con fuerza para detener la sangre que comenzaba a empapar su blusa. La confusión y el miedo se mezclaban en su mente, pero había una determinación creciente: proteger a Luca y a Alessandro, sin importar el costo. El tráfico de Nueva York parecía interminable, pero cada segundo contaba. Sabía que los hombres de la mafia no se detendrían fácilmente. «¿Dónde está Luca?», preguntó Valeria, su voz temblando. Alessandro la miró. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de preocupación y miedo. «En casa. Estará a salvo, pero tenemos que llegar antes de que ellos nos encuentren». En ese momento, la imagen del pequeño, niño, su risa y su inocencia, le dio fuerzas. El coche zigzagueó entre los vehículos, y Valeria sintió que cada giro la acercaba un poco más a la seguridad. Sin embargo, la realidad de su situación era inminente. «Alessandro, necesitamos un plan. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo», dijo. Él asintió. Su rostro se endureció. «Debemos movernos a un lugar seguro, una de las propiedades de la familia. Allí tendremos más control». Mientras se dirigían hacia el escondite, Valeria empezó a recordar lo que había aprendido en sus clases de defensa personal. No podía ser solo una víctima. Tenía que ser una aliada. «¿Tienes armas en la propiedad?», preguntó, intentando mantener la calma. «Sí, pero lo más importante es proteger a Luca. No le diré nada. No quiero que tenga miedo». Al llegar, Alessandro estacionó rápidamente en el garaje y ambos saltaron del coche. La casa era grande y oscura, con una atmósfera opresiva. Valeria miró a su alrededor, reconociendo la opulencia que rodeaba a Alessandro, pero en ese momento, todo lo que importaba era la seguridad de Luca. «Voy a buscarlo», dijo ella, moviéndose hacia el interior. Luca estaba en su habitación, dormido. La imagen de su pequeño rostro tranquilo le dio un respiro. Se acercó y lo acarició suavemente, sintiendo una mezcla de amor y una profunda tristeza por la vida que lo rodeaba. «Luca, cariño, despierta», susurró. El niño abrió los ojos, frotándose el sueño. «¿Mamá?», preguntó con una voz temblorosa. «Sí, aquí estoy». «Necesitamos ser muy valientes ahora». Mientras Valeria abrazaba a su hijo, Alessandro apareció en la puerta. «Hay que movernos», dijo rápidamente. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo». Salieron de la habitación, y Valeria se sintió más fuerte con Luca a su lado. Juntos, se unieron a Alessandro en la sala de estar, donde él había comenzado a preparar un arsenal de armas. «Necesitamos protegernos», dijo él, mientras cargaba un arma. Valeria lo miró, sintiendo la tensión en el aire. «No quiero que esto se convierta en una guerra», respondió.
Alessandro se detuvo por un momento y sus miradas se encontraron. No es solo una guerra, Valeria. Es nuestra vida. Ellos no se detendrán hasta que nos encuentren. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. Habían cruzado una línea peligrosa, y el futuro que habían imaginado parecía cada vez más oscuro. Pero en ese instante, Valeria se dio cuenta de que su papel no era solo el de una madre asustada o una mujer atrapada en una vida de crimen. Era una guerrera. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Protegeremos a Luca y lucharemos por nuestra libertad, declaró con firmeza. Alessandro asintió, y un destello de respeto brilló en sus ojos. Vamos a salir de aquí, pero necesitamos un plan, dijo él, su voz firme. Primero, asegurémonos de que Luca esté a salvo. Luego, encontraremos la manera de derrotar a quienes nos amenazan. Valeria sintió que su corazón se llenaba de determinación. Aunque el peligro estaba a la vuelta de la esquina, sabía que no estaban solos. Juntos, enfrentarían lo que viniera. Con una nueva resolución, comenzaron a trazar un camino hacia la libertad. La noche aún era joven, y el destino de su familia estaba en juego. Mientras se preparaban para lo que vendría, Valeria comprendió que la lucha por su vida y la de su hijo apenas comenzaba, y que la luz al final del túnel, aunque distante, era un faro al que se aferrarían con todas sus fuerzas. La noche avanzaba, y la tensión en el aire era palpable. Valeria y Alessandro sabían que el tiempo no estaba de su lado. Mientras trazaban un plan, la mente de Valeria se llenaba de recuerdos. Su vida anterior, lejos del peligro, donde la mayor preocupación era su trabajo como tutora. Pero ahora, la seguridad de Luca y su propia supervivencia dependían de decisiones que nunca pensó que tendría que tomar. Necesitamos un lugar seguro, un refugio donde podamos escondernos hasta que podamos actuar, propuso Valeria, su voz firme, aunque el miedo latía en su pecho. Alessandro asintió, pensativo. Tengo un contacto que podría ayudarnos, un lugar en el que podemos estar ocultos. Pero hay que tener cuidado. No podemos confiar en nadie. Alessandro tomó su teléfono y comenzó a teclear, una expresión seria en su rostro. Valeria observó su determinación y por un instante se sintió inspirada por su coraje, pero también sabía que detrás de esa fachada de hombre fuerte y poderoso había heridas profundas. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos atrapan antes de que tengamos la oportunidad de actuar?, preguntó, su voz temblando levemente. No lo permitiré, respondió Alessandro, con una convicción que cortaba el aire. Haré lo que sea necesario para protegerte a ti y a Luca. Somos una familia ahora. No hay vuelta atrás. Mientras hablaban, un ruido a la distancia interrumpió su conversación. Valeria se tensó. ¿Qué fue eso?, susurró, su instinto de madre tomando el control. Alessandro se levantó, su mirada fija en la puerta. «Quédate aquí», ordenó, su voz baja y grave. Valeria sintió la adrenalina correr por sus venas. «No voy a quedarme aquí sola», replicó, desafiando la orden. Juntos, se acercaron a la ventana y miraron hacia la calle. La luz de un coche se detuvo frente a su edificio, y dos figuras en traje oscuro salieron, mirando a su alrededor con desconfianza. «Son ellos», murmuró Alessandro, su voz apenas audible. «Han venido a buscarte». Valeria sintió el pánico apoderarse de ella, pero rápidamente lo ahogó. «¿Qué hacemos?», preguntó, consciente de que sus decisiones en ese momento podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. «Nos moveremos a la parte de atrás. Hay una salida de emergencia», dijo Alessandro, tomando la mano de Valeria. «Sigue mi ejemplo». Mientras se deslizaban por el pasillo, Valeria sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo era su vida la que estaba en juego, sino también la de su hijo. Al llegar a la puerta trasera, Alessandro la abrió lentamente y ambos se asomaron. La calle estaba desierta, pero los hombres en traje aún estaban cerca, sus voces susurrando entre sí. «Ahora», dijo Alessandro, y ambos salieron, corriendo hacia la oscuridad. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras se movían, cada paso un recordatorio de que estaban huyendo de una vida que nunca eligieron. Lograron llegar a una calle donde Alessandro les llevó hasta un coche. «Es un vehículo de un amigo», explicó mientras encendía el motor. «Nos llevará a un lugar seguro». Valeria miró a Alessandro, sintiendo una mezcla de miedo y gratitud. «¿Confías en él?», preguntó, la duda aún presente en su mente. «Lo haré. No tenemos otra opción», respondió Alessandro, manteniendo los ojos en la carretera. Mientras el coche avanzaba, Valeria comenzó a pensar en su futuro. La vida que habían construido
aunque frágil, se sentía más real que nunca. ¿Y después de esto?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Después de esto, lucharemos, no solo por nosotros, sino también por aquellos que no pueden luchar, dijo Alessandro, su mirada fija en el horizonte. Valeria sintió un renovado sentido de propósito. Juntos, no solo sobrevivirían, sino que pelearían por la libertad que merecían. La noche aún era joven, y su historia apenas comenzaba. El vehículo avanzó en silencio, el motor rugiendo suavemente mientras la brisa nocturna se colaba por las ventanas entreabiertas. Valeria observaba a Alessandro, notando cómo su mandíbula se tensaba al pasar cada esquina, como si cada sombra pudiera esconder un peligro inminente. La oscuridad de la noche parecía envolverlos, pero en su interior, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. ¿A dónde vamos?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro entre el ruido del motor. A un refugio seguro, un lugar donde podamos planear nuestro próximo movimiento, respondió Alessandro, manteniendo su mirada fija al frente. La forma en que hablaba, con una determinación que parecía inquebrantable, le dio a Valeria un atisbo de confianza. Mientras se adentraban en la ciudad, Valeria no podía evitar recordar la vida que había dejado atrás. Su hogar, su trabajo, incluso sus amigos, todo parecía tan distante ahora. Pero la imagen de Luca sonriendo, su pequeño rostro iluminado por la alegría, la anclaba a la realidad. ¿Y Luca estará a salvo con nosotros?, preguntó, la preocupación surgiendo nuevamente en su corazón. Haré lo que sea necesario para protegerlo, afirmó Alessandro con firmeza. No te preocupes, Valeria. Conozco a los hombres de la mafia, y no permitiré que nos encuentren. El coche giró en una esquina, y se detuvo frente a un edificio de 1907, ladrillos viejos, casi oculto entre las sombras. Alessandro apagó el motor y se volvió hacia ella. Este es nuestro nuevo hogar temporal. Dentro estarás a salvo, al menos por ahora. Valeria se sintió abrumada mientras salían del coche. El lugar tenía un aire de abandono, pero era mejor que la alternativa. Se adentraron en el edificio, donde el aire era frío y cargado de un silencio inquietante. Alessandro la guió hasta un apartamento en el tercer piso. Aquí es, dijo, empujando la puerta con un chirrido. El interior era austero, con muebles viejos y una luz tenue que apenas iluminaba la habitación. Valeria se dejó caer en un sofá desgastado, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz temblando levemente. Alessandro se sentó frente a ella, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de preocupación y determinación. Ahora debemos reunir a nuestro equipo. Necesitamos aliados, personas que puedan ayudarnos a salir de esta situación, explicó mientras su mente parecía trabajar a 1000 por hora. Valeria asintió, recordando las historias de traiciones y alianzas en el mundo del crimen. ¿Y cómo sabes en quién confiar?, cuestionó, la desconfianza aún presente. Con el tiempo, aprenderás a leer a las personas. En este negocio, las lealtades son frágiles, pero hay quienes son verdaderos, respondió Alessandro, su mirada endureciéndose. Yo tengo amigos que me deben favores. Necesitamos hacer algunas llamadas. Mientras Alessandro sacaba su teléfono, Valeria se perdió en sus pensamientos, contemplando la nueva vida que habían emprendido. La idea de luchar no solo por su libertad, sino por la vida de su hijo, la llenaba de una fuerza inesperada. Sabía que Alessandro no era un hombre perfecto, pero había algo en él que la atraía, una pasión y una urgencia que la mantenían alerta. El sonido de una notificación la sacó de su ensueño. Alessandro había recibido un mensaje. «Es uno de mis contactos», dijo al leerlo. «Nos reuniremos mañana en un café. Allí podremos discutir nuestro plan». «¿Y si es una trampa?», preguntó Valeria, inquieta. «Lo sabremos. Siempre hay riesgos, y esta es la vida que elegimos. Pero no podemos quedarnos aquí esperando», respondió Alessandro, su voz firme y decidida. Con un profundo suspiro, Valeria sintió que la adrenalina comenzaba a fluir en sus venas. Estaba lista para lo que venía. Juntos, estaban a punto de entrar en un mundo donde la lealtad y el peligro danzaban en un delicado equilibrio. La historia de su vida apenas comenzaba, y no había vuelta atrás. Valeria respiró hondo, sintiendo la mezcla de miedo y determinación que la invadía. La idea de reunirse con uno de los contactos de Alessandro la inquietaba, pero sabía que no había alternativa. Estaban atrapados en un juego peligroso, y el tiempo se agotaba. Mientras se preparaban para salir, su mente divagaba entre las posibilidades. ¿Quién era este contacto? ¿Podía realmente confiar en él? Alessandro, notando su
Inquietud, se acercó y la miró a los ojos. Recuerda, Valeria, la confianza se construye, pero es un camino espinoso. No te dejes llevar por las apariencias. Su voz tenía un tono suave, pero había una firmeza que la tranquilizaba. Ella asintió, recordando que había algo más en él que el hombre, temido por muchos. Al llegar al café, el ambiente era tenso. Las luces tenues y el murmullo de conversaciones ajenas creaban una atmósfera cargada. Alessandro la condujo hacia una mesa en un rincón, donde un hombre de mediana edad, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, los esperaba. «Este es Marco», presentó Alessandro, con un gesto de mano. «Un viejo amigo». Marco los saludó con una inclinación de cabeza, su mirada evaluativa recorriendo a Valeria antes de centrarse en Alessandro. «He escuchado sobre tus problemas», dijo Marco con voz grave, «pero debo advertirte, este mundo no es para los débiles de corazón». «Lo sé», respondió Valeria con firmeza, sintiendo que su voz resonaba con una nueva confianza. «No estoy aquí para jugar, quiero proteger a mi hijo». Marco sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. «Eso es lo que todos dicen, pero en este juego, la vida de un niño puede ser una moneda de cambio. Necesitas estar preparada para lo peor». Alessandro interrumpió, su tono autoritario evocando respeto. «No estamos aquí para discutir lo obvio. ¿Qué tienes para ofrecerme?» Marco hizo una pausa, sopesando sus palabras. «He oído que hay un movimiento contra ti, una llamada al asunto en guerra. Algunos quieren desestabilizar tu posición, pero también tengo información sobre un posible aliado que podría ser útil». «¿Y qué quieres a cambio?», preguntó Valeria, sintiendo que su corazón se aceleraba. La conversación se tornaba más intensa, y la sensación de peligro se hacía palpable. «Solo una pequeña favor. Necesito que entregues un mensaje a un viejo amigo mío. Si lo haces, te aseguro que la información que brindes será de gran valor», dijo Marco, cruzando los brazos. Alessandro la miró, buscando su aprobación. Valeria sintió el peso de su decisión. ¿Podía arriesgarse a involucrarse más en este mundo? «Está bien», respondió, su voz firme. «Haré lo que pides, pero necesito que me garantices que esto no pondrá en riesgo a mi hijo». Marco asintió, aunque su sonrisa revelaba que había más en juego de lo que aparentaba. «Trato hecho. El mensaje es simple. El león no muerde a su propia manada». La frase resonó en Valeria como un eco ominoso. La lealtad, la traición y la familia eran conceptos entrelazados en el mundo que había elegido. Mientras se alejaban del café, la adrenalina seguía corriendo por sus venas. Alessandro, notando su inquietud, tomó su mano. «Estás haciendo lo correcto. Esto es solo el comienzo, Valeria. No te olvides de por qué estamos aquí». Valeria sintió una oleada de determinación. Estaba lista para enfrentar el camino tortuoso que se extendía ante ellos. La vida de su hijo y su propia libertad dependían de las decisiones que tomara. Así, juntos, se adentraron más en un mundo donde la lealtad era un lujo y el peligro una constante. La historia de su vida apenas había comenzado, y el verdadero desafío estaba por venir. Valeria se sentía en la cuerda floja mientras caminaba junto a Alessandro por las calles de la ciudad, el murmullo del tráfico y la vida cotidiana contrastando con la tensión que la envolvía. Cada paso que daban profundizaba su conexión, pero también la acercaba más a un abismo del que no estaba segura de poder regresar. La frase de Marco, «El león no muerde a su propia manada», seguía resonando en 1900. Su mente, como un recordatorio constante de que la lealtad y la traición eran dos caras de la misma moneda en el mundo en el que se había adentrado. A medida que se acercaban al departamento de Alessandro, una inquietante sensación de que todo estaba fuera de control comenzó a apoderarse de ella. «¿Y si algo sale mal?», se preguntó, temiendo por la seguridad de Luca. Alessandro, notando su tensión, la miró a los ojos. «Confía en mí, Valeria. Este es un movimiento necesario. No te involucrarás más de lo que ya lo estás haciendo». Su voz era suave, pero había un matiz de firmeza que le infundió un poco de coraje. Esa noche, mientras Luca dormía, Valeria revisó la información que había recopilado sobre el viejo amigo de Alessandro, un tal Marco. Su historia estaba llena de traiciones y alianzas rotas, y cada nuevo detalle que leía la hacía dudar más de su decisión. Sin embargo, no podía ignorar el vínculo que había forjado con Luca, y menos aún el lado vulnerable de Alessandro que había logrado vislumbrar. Era un hombre atrapado en un mundo oscuro, pero con destellos de luz que la atraían cada vez más. Al amanecer, Valeria decidió que debía actuar con rapidez. Preparó un plan para cumplir con el mensaje que Marco había solicitado, pero lo haría a su manera.
No podía permitir que la vida de su hijo se viera comprometida por un juego peligroso que no comprendía del todo. Se armó de valor y se dirigió al lugar de encuentro que había acordado con Marco, un viejo bar en una zona poco iluminada de la ciudad. Al entrar, su corazón latía con fuerza. El ambiente era tenso, y los rostros de los hombres presentes estaban marcados por el recelo. Marco estaba allí, esperándola con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Valeria, qué bueno verte. Espero que estés lista para entregar el mensaje», dijo, su tono lleno de desdén. «Estoy aquí, pero no sin condiciones», respondió Valeria, manteniendo la cabeza en alto. «No quiero que esto afecte a Luca. Mi prioridad es su seguridad». Marco la observó, evaluando su determinación. «Entiendo, pero recuerda, este mundo no es blanco y negro. Las decisiones que tomes hoy pueden tener repercusiones mañana». Valeria entregó el mensaje y en un momento de impulsividad decidió añadir: «Quiero saber más sobre lo que realmente sucede. No me involucraré en nada que ponga en riesgo a mi hijo». Marco se rió suavemente. Eres astuta de lo que parece. Está bien, te mantendré informada. Pero ten cuidado, Valeria. No todos son leones en esta manada». Con el mensaje entregado y la advertencia resonando en su mente, Valeria salió del bar sintiéndose más confundida que antes. Necesitaba hablar con Alessandro, explicarle su decisión de no ser solo una mensajera en este juego. Cuando regresó a casa, lo encontró esperando en la sala, preocupado. «¿Estás bien? Te tardaste más de lo esperado», le dijo, su voz cargada de preocupación. «Necesitamos hablar», dijo ella, sintiendo que aquella conversación podría cambiar el rumbo de sus vidas. «No quiero que Luca se vea involucrado en esto. Te ayudaré, pero hay límites que no estoy dispuesta a cruzar». Alessandro la miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Entiendo. Prometo hacer todo lo posible para mantenerlo a salvo». Esa noche, mientras la luna iluminaba la habitación, Valeria sintió que una nueva etapa de su vida comenzaba. La lucha entre el amor y el peligro se intensificaba, y aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba decidida a proteger lo que más amaba, incluso si eso significaba desafiar a un mundo que parecía estar en su contra. La historia de Valeria apenas empezaba, y el verdadero desafío estaba en aprender a navegar entre las sombras sin perderse a sí misma. Valeria se sentó en el sofá, el corazón latiendo con fuerza mientras observaba a Alessandro, quien parecía perdido en sus pensamientos. La tensión en el aire era palpable, y ella sintió que ese momento podría ser decisivo. «Alessandro, necesito que me escuches», comenzó, su voz firme a pesar del nerviosismo. «No puedo ser solo una pieza en este juego. No quiero que Luca esté expuesto a este mundo. Estoy dispuesta a ayudar, pero a mi manera». Alessandro la miró, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de aprecio y un destello de preocupación. «Valeria, te lo prometí. Haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a Luca, y a ti también. Pero no puedo garantizar que este mundo se mantenga alejado de ustedes. Es parte de mí, de mi vida». Ella se sintió atrapada en una red de emociones contradictorias. Por un lado, estaba el hombre que había comenzado a amar. Por otro, el jefe de una organización criminal que podía arruinar todo lo que ella valoraba. «Necesitamos un plan», dijo con determinación. «Si realmente quieres que Luca esté a salvo, debemos tomar precauciones. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras te enfrentas a tus enemigos». Alessandro asintió lentamente. «Tienes razón, pero esto no es un juego. Hay personas que no dudarían en hacer daño si sienten que sus intereses están amenazados. Necesitamos ser astutos». Su mirada se endureció, como si la realidad del peligro que enfrentaban comenzara a calar en su mente. Durante las semanas siguientes, Valeria se sumergió en la vida familiar con Luca, mientras que Alessandro comenzaba a compartir más sobre su mundo. Las cartas, los códigos y las lecciones de vida se entrelazaban en sus conversaciones. Valeria no solo se convertía en tutora de Luca, se convertía en una compañera estratégica, una mujer que entendía que en el juego del poder, el conocimiento era su mayor aliado. Una noche, mientras Luca dormía, Valeria y Alessandro se encontraron en la cocina. «¿Te has dado cuenta de que hemos estado más tiempo juntos desde que comenzamos a trabajar en esto?», preguntó ella, mientras preparaba un té. «Es como si este desafío nos uniera más». Alessandro sonrió, pero su expresión era seria. «Sí, pero no olvides lo que está en juego. A veces, la cercanía puede ser peligrosa».
Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando lo que estaba en juego. ¿Y si tomamos medidas preventivas? Podríamos crear un plan de escape, un lugar seguro al que ir si las cosas se complican. Alessandro la miró con interés. Eso podría funcionar, pero necesitaré tu ayuda. No puedo hacerlo solo. Valeria se sintió empoderada, como si estuviera tomando las riendas de su propio destino. Juntos, comenzaron a trazar rutas de escape, lugares donde podrían refugiarse si la situación se tornaba insostenible. Sin embargo, no todo era luz en su mundo. Un día, mientras Valeria recogía a Luca de la escuela, fue interceptada por un grupo de hombres en un coche. ¿Te gustaría saber más sobre tu jefe? Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz que cruzaba su mejilla, le dijo: «Sabemos quién eres, y sabemos que te has involucrado más de lo que crees». Valeria sintió su corazón detenerse. «Déjenme en paz», respondió con firmeza, aunque su voz temblaba. «No tengo nada que ver con su mundo». Pero los hombres rieron. Eso es lo que todos dicen hasta que es demasiado tarde. Cuando llegó a casa, el miedo la envolvió. «Alessandro», exclamó al entrar. «Los hombres que me interceptaron. ¿Qué saben de mí?» Alessandro se puso serio al instante. «¿Qué dijeron?» «Que saben quién soy, que estoy involucrada más de lo que pienso», respondió ella, sintiendo la angustia apretarse como un nudo en su estómago. «¿Estamos en peligro?» Alessandro la miró, su expresión grave. «Esto acaba de volverse más complicado. Necesitamos acelerar nuestro plan. No puedo arriesgarme a perderte a ti o a Luca». Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La lucha por la seguridad de su familia apenas comenzaba, y sabía que el verdadero desafío estaba por llegar. La sombra de la mafia se acercaba, y el tiempo se estaba agotando. La tensión en la habitación era palpable. Valeria podía sentir el peso de las palabras de Alessandro resonando en su mente. «Necesitamos acelerar nuestro plan». Esa frase se repetía como un eco que no la dejaba en paz. No era solo su propia vida que estaba en juego, era la de Luca, la única luz en su mundo sombrío. Esa noche, mientras Luca dormía, Valeria se encontró sentada en la cocina, mirando a través de la ventana la oscuridad de la ciudad. Pensó en el tiempo que había pasado con Alessandro, en cómo sus risas se entrelazaban con la pesadez de su realidad. Se dio cuenta de que, a pesar del peligro, había encontrado un propósito en sus días. Pero ahora, la amenaza era más real que nunca. Al día siguiente, Alessandro decidió que era hora de actuar. «Valeria», dijo con firmeza, «tenemos que salir de aquí por un tiempo. Te llevaré a un lugar seguro, donde podamos planear sin miedo a ser encontrados». «¿Dónde?», preguntó ella, sintiendo una mezcla de inquietud y esperanza. «Un refugio que tengo en las montañas. No es solo un escondite. Es un lugar donde he guardado mis cosas más importantes. Y también es seguro», respondió, sus ojos oscuros mostrando una determinación feroz. Valeria asintió. Aunque su instinto le decía que todo podía salir mal, la idea de estar lejos de la amenaza la reconfortaba. «¿Y Luca? No puedo dejarlo atrás. Él irá contigo. No quiero que lo expongas a más riesgos», insistió Alessandro, sabiendo que la seguridad de su hijo era su prioridad. Las horas siguientes se convirtieron en una frenética preparación. Valeria empacó lo esencial para ella y Luca, mientras Alessandro organizaba el transporte. «No podemos llamar la atención. Debemos ser discretos», le recordó. Finalmente, cuando la noche cayó, partieron en un coche que no llamaba la atención. Valeria sintió un nudo en el estómago mientras se alejaban de la vida que conocía, pero mientras miraba a Luca dormido en el asiento trasero, supo que había tomado la decisión correcta. Al llegar al refugio, un chalet, aislado en medio del bosque, Valeria se sintió aliviada. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles que parecían protegerlos de la amenaza exterior, pero la paz fue breve. Alessandro, que había estado en constante movimiento, entró con una expresión preocupada. «Valeria, hay algo que debo decirte», comenzó, su tono grave. «Los hombres que te interceptaron son parte de una facción que busca desestabilizarme. No solo quieren mi cabeza, quieren arruinar todo lo que he construido. Y tú, por estar tan cerca de mí, te has convertido en un objetivo». Valeria sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué haremos?», preguntó, su voz temblando. «Debemos reunir a mis aliados, aquellos en quienes puedo confiar. Y tú deberás estar al tanto de todo. No podemos dejar que te conviertan en un peón en su juego», explicó Alessandro, su mirada llena de determinación.
La idea de involucrarse más en el mundo de Alessandro la aterraba, pero sabía que no tenía otra opción. Si quería proteger a Luca, tendría que aceptar la realidad de su situación. «Estoy contigo», dijo, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. «Haré lo que sea necesario para mantener a Luca a salvo». Mientras la noche avanzaba, Valeria se dio cuenta de que la lucha apenas comenzaba. La mafia había puesto un objetivo en su espalda, y cada decisión que tomaran podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. El tiempo estaba en contra de ellos, y la sombra de la mafia se cernía cada vez más cerca. Alessandro respiró hondo, asumiendo la gravedad de la situación. La luz de la luna se filtraba entre los árboles, creando sombras danzantes alrededor del chalet. «Primero, necesitamos establecer un plan», dijo, su voz firme. «No podemos permitir que te atrapen. Me gustaría que te quedaras aquí, pero entiendo que no es suficiente. Debemos movernos». Valeria asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «¿A dónde iremos?», preguntó, tratando de mantener la calma. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Conozco un lugar seguro, donde mis aliados pueden protegernos», respondió Alessandro, sus ojos mirándola intensamente. «Pero debemos actuar rápido. Quiero que te sientas segura, porque eso significa que Luca estará a salvo». La mención de Luca hizo que el corazón de Valeria latiera más rápido. «Él no puede estar en peligro. No puedo permitirlo», dijo, su voz temblando de preocupación. Alessandro se acercó, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Lo sé, y por eso necesitamos ser astutos». Al amanecer, comenzaron a empacar lo esencial. Valeria siguió las instrucciones de Alessandro al pie de la letra. Todos sus movimientos eran precisos y metódicos. Mientras organizaba las cosas de Luca, sintió una mezcla de temor y determinación. No solo estaba protegiendo a un niño, estaba tomando una decisión que la ataba aún más al mundo de Alessandro. Cuando estuvieron listos, Alessandro condujo por caminos serpenteantes, evitando las carreteras principales. La tensión en el aire era palpable. Valeria miraba por la ventana. Los árboles pasaban rápidamente, como si fueran testigos de su huida. «¿Crees que estarán siguiéndonos?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondió Alessandro, manteniendo su mirada fija en la carretera. «He hecho lo posible para que no nos rastreen, pero siempre hay un riesgo». Finalmente, llegaron a un viejo almacén en las afueras de la ciudad. «Este es el lugar», dijo Alessandro, abriendo la puerta con una llave que parecía tener un gran peso. Al entrar, Valeria se dio cuenta de que el lugar estaba equipado con cámaras de seguridad y un sistema de alarma. «Aquí estarás a salvo», aseguró Alessandro. Mientras se acomodaban en el nuevo entorno, Valeria comenzó a sentir la severidad de su situación. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, sintiéndose un poco perdida. Alessandro se acercó a ella, su mirada intensa. «Debemos reunir a mis aliados y preparar una estrategia. Hay una reunión programada para esta noche. Necesito que estés presente, Valeria». Ella sintió una punzada de miedo. «Yo no sé nada de sus negocios. No puedo estar en esa reunión». «Precisamente, tu perspectiva puede ser valiosa. Además, ellos deben saber que estás a mi lado. Tu presencia les recordará que no pueden tocarte sin consecuencias», insistió Alessandro, su voz cargada de urgencia. Valeria miró a Luca, que jugaba despreocupadamente en un rincón. «Está bien, lo haré, pero necesito que me protejas en todo momento», dijo, sintiendo que su vida se entrelazaba cada vez más con la de Alessandro. Esa noche, la tensión aumentó. Valeria se preparó, eligiendo un vestido que le daba una sensación de confianza, aunque su estómago estaba revuelto. «Recuerda, mantén la cabeza alta y no muestres miedo», le aconsejó Alessandro, mientras se miraban en un viejo espejo del almacén. La reunión se llevó a cabo en una habitación oscura, iluminada solo por luces tenues. Valeria sintió que todos los ojos estaban sobre ella. Alessandro presentó a sus aliados, hombres y mujeres de rostro duro, que parecían vivir en un mundo donde la lealtad y la traición bailaban de la mano. Al principio, Valeria se sintió como un pez fuera del agua, pero mientras escuchaba hablar sobre estrategias y alianzas, comenzó a comprender la magnitud del poder que Alessandro poseía. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la atmósfera se tornara tensa. Un hombre, que Valeria reconoció como uno de los rivales de Alessandro, entró en la sala. Su presencia era amenazante, como un depredador acechando a su presa. «He venido a advertirte»,
Alessandro, dijo con desdén, tus días están contados, y esa mujer es solo un objetivo errado en tu juego. Valeria sintió que el aire se volvía pesado. La amenaza era clara, pero en el fondo, un fuego de determinación comenzó a arder en su interior. Ella no sería solo un peón. Ella pelearía por Luca y por su propia vida, incluso si eso significaba enfrentarse a la oscuridad que rodeaba a Alessandro. Valeria sintió que el ambiente se volvía cada vez más hostil. Su corazón latía con fuerza mientras el rival de Alessandro, Marco, la observaba con una mirada que parecía atravesarla. «¿Qué harás al respecto, Alessandro?», inquirió Marco, desafiándolo. La tensión era palpable, y Valeria se dio cuenta de que estaba en el centro de una tormenta. Alessandro, con su habitual calma, respondió: «No estoy aquí para jugar a la defensiva. Este es mi territorio, y no permitiré que nadie lo amenace». La determinación en su voz resonó en los presentes, pero Valeria sabía que las palabras no siempre eran suficientes en este mundo. La reunión continuó, pero Valeria sentía que el tiempo se alargaba. Con cada palabra que se intercambiaba, su mente trataba de encontrar una salida, un plan que la alejara del peligro. Sin embargo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La idea de ser una víctima, de ser solo un objeto de intercambio en el juego de poder entre hombres, la enfurecía. Al final de la reunión, se acercó a Alessandro, su voz baja pero firme. «No puedo ser un peón en esto. Si voy a estar aquí, quiero ser parte de la solución». Alessandro la miró, sorprendido. «No es un juego, Valeria. Estás en un mundo donde la lealtad puede costar vidas. No quiero que te involucres más de lo necesario». «Pero ya estoy involucrada», replicó ella, su mirada desafiante. «Si algo te sucede, yo seré responsable de Luca. No puedo sentarme y esperar a que eso pase». Alessandro suspiró, reconociendo la fortaleza en su resolución. «Está bien. Si deseas ser parte de esto, debes estar preparada para las consecuencias. No habrá vuelta atrás». Esa noche, Valeria se despidió de Luca, quien dormía plácidamente en su cama. La dulzura del niño la llenó de un propósito renovado. Sabía que su vida había cambiado drásticamente, pero no podía permitir que el miedo la paralizara. Se sentía más fuerte, más decidida a proteger a ese pequeño que había llegado a querer como si fuera suyo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y preparación. Valeria empezó a asistir a las reuniones de Alessandro, no solo como observadora, sino como una estratega. Observó a los hombres y mujeres a su alrededor, analizando sus comportamientos, buscando debilidades. Aprendió a leer las dinámicas de poder que se tejían en cada conversación, cada mirada. Mientras tanto, la amenaza de Marco se cernía sobre ellos como una sombra. Las advertencias y provocaciones se intensificaron, y Valeria se dio cuenta de que no solo estaban en juego los negocios de Alessandro, sino también su propia vida. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina de Alessandro, ella le hizo una pregunta que había estado rondando su mente. ¿Qué haría si Marco decide atacar? Alessandro la miró, su expresión seria. Si lo hace, no hay lugar seguro. La única opción es anticiparse a su movimiento. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que la vida de Luca y la suya estuvieran en juego se volvió más real. ¿Y si yo me convierto en el blanco? ¿Si él tiene razón y soy solo un objetivo errado? Alessandro se acercó, su mirada intensificándose. «No, Valeria, eres más que eso. Eres un activo valioso. Eres la mujer correcta». Esa noche, mientras Valeria se preparaba para dormir, comprendió que su vida había tomado un rumbo irrevocable. Tenía que estar dispuesta a luchar, no solo por ella, sino por Luca y por el hombre que, contra todo pronóstico, había llegado a amar. La hora de la confrontación se acercaba, y Valeria estaba lista para enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con engullirlos a todos. Con el corazón palpitante, decidió que no se dejaría vencer. Con cada paso que daba hacia ese abismo, se llenaba de una resolución feroz. Lucharía por su futuro, por la vida de Luca, y quizás por el amor que había crecido en medio del caos.